Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu magnificencia, Señor. Gracias por tu poder. Gracias por tu misericordia, mi Padre. Gracias, Señor, porque nuevamente podemos estar aquí, Señor, juntos. Gracias, Señor, porque durante todos estos días, Señor, nos has enseñado, nos has mimado, nos has cuidado. Has transformado, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por los que vienen en camino, Señor. Gracias por los que están en sus hogares. Gracias, Señor. Alabo tu nombre, Señor, en esta mañana. Alabo lo grande, lo majestuoso que eres, mi Padre. Gracias porque me despiertas con un sol radiante y me muestras tu gran poder, Señor, a través de la lluvia, los truenos, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Eres grande, eres poderoso, eres Rey. Y eres santo, 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 Señor, el único llamado 3 veces santo. Recibe toda honra y toda gloria, Señor, en esta mañana. Omnipotente, mi Dios, mi Rey, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Te alabo, mi Dios. Amén y amén. 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 ¿Quién vino a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién vino con ganas realmente de darle tributo al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén, hermanos. Tenemos un tapaboca, pero todavía tenemos nuestra boca, ¿verdad? Amén. Y amén, porque sabemos que las sillas que quedan van a seguir llegando nuestros hermanos a reunirse con nosotros. ¿Listo? ¿Sí? ¿Arrancamos? ¿Sí? Bueno, arranquemos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Alabamos su nombre, mi Señor. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como tú, nadie es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, oh Señor.
bajó desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos a ti, oh Señor, mi Rey y Señor. Fuerte, esos aplausos son para nuestro Señor, amén. Seguimos alabando a nuestro Señor Jesucristo, amén. Y mi hermana Laura y mi hermana Mariana y mi hermana Laura van a elevar unas oraciones de gratitud al Señor por todos estos días que no hemos estado juntos, viéndonos, pero el amor es el mismo, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? No, el amor creció más bien, ¿verdad? Porque al no vernos, de verdad que deseamos. ¿Cuántos se quieren abrazar? Sean sinceros, ¿cuántos se quieren abrazar? Pero ¿cuántos somos obedientes que no sabemos que no nos podemos abrazar, ¿verdad? Pero el amor es el mismo, amén. Es el mismo, hermanos. Se les quiere, se les extraña muchísimo, de verdad que sí. Y vamos a darle acción de gracias a nuestro Señor en esta mañana, amén. Señor, te damos gracias porque tu amor y tu cuidado lo hemos visto
Soberano.
Suárez, tú vas adelante. Bien, hermanos, buenos días. Buenos días. Qué gozo, qué alegría, qué bendición nos está dando el Señor el día de hoy de poder recomenzar, ¿verdad? El poder reunirnos como pueblo de Dios. Yo sé que hemos estado unidos durante todo este tiempo por el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿verdad? Y de alguna manera se ha mantenido esa unidad fraternal los unos con los otros. Pero esto que estamos experimentando el día de hoy es algo que no tiene palabras, ¿verdad? Es algo que llena nuestros corazones de emoción, de felicidad. Yo me siento así, de verdad. Cuando yo en la semana reflexionaba, qué maravilloso, Señor, que vamos a poder reunirnos este domingo, mis ojos se llenaban de lágrimas en alabanza al Señor, en gratitud, ¿verdad?, por poder hacerlo. Yo no sé si ustedes llevan la cuenta, pero tenemos exactamente 16 meses y medio sin poder congregarnos como el día de hoy. El 8 de marzo fue el último domingo del año pasado, del 2020, ¿verdad?, que pudimos estar aquí reunidos como la familia de Dios, porque esto es la iglesia, la familia de Dios. Y cuánta falta nos hemos hecho durante todo este tiempo, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios que aquí me he podido despojar de todo esto, de verdad, una necesidad, algo que es importante porque en medio de estamos dando inicio a nuestras reuniones, tenemos que seguir manteniendo, ¿verdad?, ese protocolo de bioseguridad. Este virus, como yo lo llamo malévolo, maligno, sigue en el ambiente y es nuestro deber como hijos de Dios también. Sí, tenemos fe en el Señor, tenemos fe en que el Señor nos protege, pero también nosotros necesitamos seguir todas esas reglamentaciones, ¿no? De hecho, como un comentario aquí entre paréntesis, tal vez para el mes de marzo de este año, a comienzos de mes, recuerdo, fue un martes 2 de marzo, nosotros en el cuerpo pastoral nos comenzamos a reunir como en noviembre del año pasado. Comenzamos nuestras reuniones de cuerpo pastoral y planificando para abrir la iglesia, qué cosas vamos a hacer, qué necesitamos, qué medidas necesitamos tomar. Hasta pensamos en abrir unas ventanas laterales para que hubiese buena ventilación y bueno, tantas cosas que hablamos, ¿no? Y ya para el mes de marzo había en nuestros corazones un fuego de que vamos a comenzar lo más pronto posible, si es posible este mes, nuestras reuniones. Y ¡fum!, llegó esa segunda ola del virus que invadió y que nos atacó a muchos aquí en la iglesia, comenzando con la familia del pastor Pablo, luego con mi familia, y así, hermanos que el Señor los llevó a su presencia y bueno, imposible abrir en ese momento. Ya nos tuvimos que quedar nuevamente quietos esperando que el Señor nos mostrara el tiempo. Y bueno, este ha sido el tiempo, ¿verdad?, que el Señor nos está mostrando. Y yo quiero que, bueno, alabar al Señor y darle gracias. Y yo quiero pedirles una vez más, yo sé que se acaban de sentar, pero no ha sido muy largo como otras veces, ¿verdad?, como solíamos hacer antes. Pónganse de pie, vamos juntos, ¿sí?, a darle gracias a nuestro Dios. Padre celestial, bendito Padre, bendito Dios, soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Dios, tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y es en tu tiempo que tú permites todo, Señor.
Y hoy nuestros corazones rebosan de alegría, rebosan de gratitud, rebosan de felicidad, de poder, Señor, una vez más reunirnos como tu pueblo, como tu iglesia, para adorarte juntos, Señor, para bendecir tu nombre, Señor, para contemplarte. Señor, qué maravilloso es estar en tu presencia. Es hermoso alabarte, es hermoso estar juntos, porque como dice tu palabra, es allí cuando tu pueblo se reúne, donde tú envías bendición y vida eterna. Y es maravilloso, Señor, el gozo que nos invade el día de hoy. Te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias porque somos tus hijos, porque tú nos has redimido, Señor, del pecado, nos has limpiado, nos has lavado, nos has traído hasta aquí el día de hoy, Señor. Gracias por ese amor tuyo derramado en nuestros corazones, Señor, que nos une, que nos llena. Gracias, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que por diferentes razones, Señor, no pueden estar aquí el día de hoy reunidos, Señor. Tú sabes las razones, Señor, que tenemos que contemplar, que necesitamos obedecer, y por su edad o por sus situaciones físicas de enfermedad, no pueden estar aquí con nosotros. Pero te pedimos, Señor, que tu bendición, esa misma bendición que tú estás derramando aquí, la derrames en sus vidas, en sus hogares, Señor. Bendícelos, Padre. Tócales de una manera especial y que ellos también puedan gozarse al saber, Señor, que como iglesia, como tu familia, hoy estamos volviendo, Señor, a reunirnos para adorar tu santo nombre. Te pedimos que seas tú derramando, Señor, tu Espíritu Santo en este lugar, que se mueva con libertad en cada uno de los que estamos aquí. Que seas tú, Señor, hablándonos por tu palabra, esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra que redarguye, que penetra hasta partir el alma, como dice tu palabra. Señor, que esa palabra nos llegue, nos llene, nos corrija, nos edifique, para que seamos fortalecidos cada día, Señor, en ese andar contigo. Señor, gracias una vez más. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Y bueno, hoy estamos comenzando, dando inicio a una serie que hemos llamado Fortaleciendo la Familia en Tiempos Difíciles. Y nosotros somos la familia de Dios, ¿verdad? Empezando esta gran familia. Pero aparte de eso, Dios nos ha dado el privilegio también de que cada uno pueda tener su familia en forma personal, ¿verdad? Y necesitamos, es importante reconocer que en estos tiempos de posmodernidad de nuestra sociedad actual se ha desatado una violenta, porque tenemos que llamarla así, una violenta corriente en contra de la familia. ¿Y saben cuál es el fin? Destruirla. Destruirla. Y en medio de esta realidad, los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Hijos de Dios, ¿verdad? Los cristianos somos llamados a defender más que nunca a la familia. Porque, hermanos, tener una familia es un tesoro. Es un tesoro. Y el tema de hoy es la importancia de la familia. Y para entender esto, vamos a considerar 3 preguntas en relación a la importancia de la familia.
La primera pregunta que quiero que podamos considerar el día de hoy es: ¿por qué es importante la familia? ¿Por qué es importante? Hermanos y amigos, la familia no nace de la voluntad humana. Eso no fue un invento del hombre. No nace en el pensamiento del ser humano. La familia es una creación divina. Es una creación de Dios. En Génesis capítulo 1, 27 dice que y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo crió a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y en Génesis 2:24, un capítulo más adelante dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. La Biblia es muy clara. La Biblia no nos deja lugar a dudas de que Dios creó al hombre y a la mujer. Dos sexos, ¿verdad? Al hombre y a la mujer. Fue Dios quien instituyó el matrimonio. Él fue el que dio la orden que se unirá, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Entonces, Dios instituyó el matrimonio y Dios es quien pone las reglas del matrimonio y de la familia. Podemos decir que el matrimonio es el origen de la familia, ¿verdad? Porque allí es donde nace la familia. Y la familia es la base de la sociedad. Y la sociedad es tan fuerte, tan sólida, como tan fuertes sean sus familias. Ahora es notable que cuando nosotros damos un vistazo a la sociedad posmoderna que nos está tocando vivir, hermanos, algo que está descrito aquí en la palabra de Dios, no es algo que tiene que sorprendernos, porque el Señor nos los dejó en su palabra. Pareciera que el concepto del matrimonio está fuera de moda. Ya las parejas no se casan, simplemente se conocen, se enamoran, supuestamente algunos se enamoran, o simplemente pues quieren tener no amor sino sexo. Comienzan a vivir juntos, que es la vida en concubinato. La Biblia lo llama fornicación. Un pecado que es abominación a los ojos de Dios. Para otros el amor libre. Hoy te conocí y estoy contigo, mañana conozco a otra y estoy con otra, y bueno, con quien quiera, que me guste, el amor libre. Pero lo más grave, todo esto es grave, porque todo eso es abominación a los ojos de Dios. Pero algo que estamos viendo que es grave y que es aberrante en estos últimos, ¿qué podríamos decir? Lo hemos visto siempre en el correr del tiempo, pero yo creo que en estos últimos 5 años, diría yo, es como que se ha intensificado, porque Satanás sabe que su tiempo está cerca, su final, y está trabajando, pero en una forma acelerada. Y es lo que estamos viendo, como en muchos países ya es legal el matrimonio
entre personas del mismo sexo. Hoy no se habla de dos sexos, hombre y mujer, como dice la palabra de Dios, que no pasa, porque el Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ¿verdad? Dios creó hombre y creó mujer, pero hoy en día se habla de 5 géneros. Es más, en estos días oía una noticia que en Alemania acaban de aprobar que en la cédula o en el documento de identificación de las personas pueden poner femenino si se considera mujer, ¿verdad? Masculino si se considera hombre, y una N de neutro, el que no entre en esos dos, en esas dos identificaciones. Compartiendo o identificándose como que ellos tienen un género diferente. El empuje de esas corrientes, hermanos, que he mencionado, está poniendo al matrimonio y a la familia en peligro. ¿Están de acuerdo conmigo? El cristianismo se fundamenta en los absolutos morales que fluyen de aquí, de la palabra de Dios. Absolutos morales que fluyen de la palabra de Dios. Y los cristianos, y aquí cuando yo pregunté cuántos eran cristianos, todos levantaron la mano, ¿verdad? Es decir, los cristianos, tú y yo, necesitamos defender hoy más que nunca al matrimonio y a la familia. Necesitamos defenderlo. ¿Por qué? Porque están siendo atacados y socavados en su base. Nosotros hace 2 semanas en el cuerpo pastoral hablábamos de este tema, que cada día es más candente y más sobre el tapete, y cómo la iglesia enfrenta esto, porque aquí en Venezuela todavía podemos hablarlo con un poco más de libertad, pero hay países donde esto que yo estoy hablando no lo puedes decir desde un púlpito, porque vas preso. ¿Qué va a hacer la iglesia de Cristo? ¿Callarse? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, la palabra de Dios no pasa. Ella es nuestro guía. Y nosotros tenemos que proclamar la palabra de Dios. El Señor nos dará la palabra correcta en nuestros labios, la sabiduría, pero siempre tendremos que defender y estamos llamados a defender el matrimonio y la familia. La verdad fundamental es que la familia es irreemplazable y necesaria. Y cuando una iglesia o una sociedad no defiende su familia, ¿saben qué? Está cavando su propia tumba y su destrucción. ¿Saben por qué? Porque es en la familia donde se enseñan los valores fundamentales de la vida. Es allí donde se enseñan esos valores absolutos de la palabra de Dios. Y por eso hay que reforzar la importancia de la familia como un centro de educación. Porque eso es también la familia, un centro de educación.
Entonces, como ya dije antes, la familia fue establecida ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Eso significa que no es un asunto cultural, no es creado por la sociedad, no es algo que puede ser dejado de lado porque está pasado de moda. No es cierto. Y es triste porque, ¿saben? Esas ideas o esos conceptos de que el matrimonio está fuera de moda, lamentablemente está penetrando la iglesia de Jesucristo. Lamentablemente está penetrando la iglesia. La familia es un lugar donde se tiene que enseñar, practicar y vivir los principios eternos de la palabra de Dios. De lo contrario, el matrimonio, la familia, los hijos sufrirán las consecuencias. Y de allí, hermanos y amigos, surge la importancia de la familia. La segunda pregunta es, ¿cómo comienza la familia? Un abogado, está el pastor Pablo, no sé si haya otro abogado presente, diría que comienza con un acuerdo de partes, porque un matrimonio está conformado por ¿cuántas personas? 2 personas, ¿verdad? Un acuerdo de 2 personas, un hombre y una mujer, que lo primero que hacen es un acuerdo de transformarse en cónyuges. Y es interesante que la palabra cónyuge viene del latín, que significa ponerse el mismo yugo. Ahora, ¿qué es un yugo? El Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y llevad mi yugo, ¿verdad? Pero no lo vamos a llevar solo, lo vamos a llevar con Él. Ahora, ¿qué es un yugo? El yugo es una viga de madera que se coloca sobre la cabeza de 2 bueyes. Tiene para colocar una y al lado colocar la otra cabeza, los cuales tienen que alar juntos con su fuerza hacia adelante. No puede ser uno hacia adelante y otro hacia atrás. Para eso es el yugo, para que alen juntos hacia adelante. Esto quiere decir que un matrimonio son 2 personas que han acordado trabajar en equipo. Han acordado hacer una fuerza hacia adelante para que el matrimonio avance. Porque si uno va adelante y otro hacia atrás, jamás van a avanzar. Con ese acuerdo inicial se forma la familia y sobre ese compromiso se tienen 1 o varios hijos. Ambos cónyuges tienen que acordar cómo será la vida de relación entre ellos. ¿Cómo será la economía familiar? ¿Cómo se va a llevar la economía familiar? ¿Cómo se utilizará el tiempo en la familia? Tienen que acordar todas esas cosas. Aquí en Constructores del Hogar se dan todas esas instrucciones, ¿verdad, Pastor Pablo? Cómo llevar la economía, cómo llevar la comunicación en la familia, cómo
cómo se debe manifestar, mostrar el amor en la familia. Esos son, ¿saben, hermanos? Realidades, pero que son acuerdos a los cuales tanto el hombre como la mujer que conforman el matrimonio tienen que acordarlo, pues. Porque sobre todas esas cosas, sobre ese acuerdo, sobre esa sociedad, sobre ese compromiso, se cimienta la salud espiritual, moral y emocional de los hijos. Si papá va por un lado y mamá va por el otro, imagínense el ejemplo que le vamos a dar o le estaremos dando a nuestros hijos. La llamada hoy generación de cristal. Ya no son los millennials, sino la generación de cristal. Cuando un matrimonio no trabaja en acuerdo, en unidad, los que sufren las consecuencias, hermanos y amigos, son los hijos. Los desacuerdos repercuten directamente en los hijos. El sabio Salomón en Eclesiastés 4, 9 al 12, él escribió lo siguiente y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me gusta el lenguaje que él usa allí esta traducción. Dice, es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y Salomón aquí en este pasaje, él da 4 razones del por qué dos son mejor. Y lo primero que dice es que son más eficaces en lo que hacen. En segundo lugar, se ayudan en los fracasos. Se ayudan, se apoyan. En tercer lugar, se animan en medio del desaliento. Y por último, se complementan en la resistencia y forman un frente de lucha. Dios siempre busca que los hombres se asocien, que trabajen en equipo. El Señor Jesús, cuando estaba en esta tierra, Él mandaba a sus discípulos de 2 en 2. Y la familia es un equipo. El matrimonio es un equipo que se une en un acuerdo que tiene que ser efectivo y tiene que ser seguro. Y llegamos a la tercera pregunta que necesitamos contestar en relación a este tema. Y es, ¿cómo se educará a los hijos? Entre las cosas que el matrimonio tiene que acordar, entre esos acuerdos surge esta tercera pregunta: ¿cómo se educará a los hijos? Y en esta respuesta, o para poder dar respuesta a esta pregunta, hay que considerar 3 factores, requisitos.
El primer requisito que se tiene que considerar es planificar, la planificación. Todos sabemos que hay dos formas, ¿verdad?, de edificar una casa. Allá tenemos a Hendrix, que es un ingeniero civil, que me hizo los planes de mi casa, los planos. Pero esa casa se construyó y había unos planos que después se perdieron y que no siguió la construcción de esa casa realmente por ese primer plano. Y Hendrix tuvo que hacerme un nuevo plano. Todos nosotros sabemos que hay dos formas de edificar una casa. Y una forma es hacer un plano, ¿verdad? Hacer un plano de todo lo que se quiere, y después que se tiene ese plano, entonces se construye la casa. Y hay otra manera de construir que es la contraria, pues, no hacer planos. No hacer planos, hacemos una habitación aquí, después hacemos un pasillo, después hacemos otro cuartico chiquito, luego vamos a un baño y después otra habitación, en fin. No hay un plano que guíe lo que se quiere hacer o edificar. Y se hace la construcción o la edificación como mejor les parece. Y terminan haciendo un desastre. El que planifica, prevé, organiza y corrige con anticipación. Por esa razón, la planificación es importante. Hay que planificar. Cada matrimonio tiene que acordar qué debe hacer con los hijos. ¿De qué forma los van a equipar para la vida? ¿De qué manera los van a educar? ¿Qué límites les van a poner? ¿Cómo van a atender sus necesidades físicas, emocionales y espirituales? Todas esas cosas, hermanos y amigos, tienen que planificarse antes. Tienen que ser planificadas. Porque cuando se hace un buen plano, entonces se tiene un buen resultado, ¿verdad? Se tiene una buena edificación. El Señor Jesús, fíjense que Él lo dijo. En Lucas capítulo 14, en los versículos 28 y 29, el Señor dijo a sus discípulos: porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no puede terminarla, y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él. Entonces, hermanos, es necesario que guardemos este pensamiento. La familia, para tener logros y para alcanzar metas, tiene que planificar antes. Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un plan de lo que se va a hacer. ¿Cuántas veces queremos que nuestros hijos, cuando llegan a la adolescencia o a la adultez, que no tienen a Cristo, y oramos: Señor, salva a mi hijo, que yo quiero que mi hijo no se pierda, Señor, que te conozca? Pero resulta que yo nunca lo llevé a la iglesia, muy pocas veces lo traje a la escuela dominical, le daba más importancia a sus diversiones o a sus actividades deportivas que a Dios. Nunca tomé a mis niños cada día para leer la palabra y para orar juntos.
pero yo quiero que ellos ahora oren, practiquen la oración, pero yo nunca los llamé para ser partícipes de la oración. ¿Qué les enseñé? Eso forma parte, hermanos, lo que es esa planificación, ese acuerdo. En Génesis capítulo 25 encontramos un ejemplo para que ustedes puedan ver esto de una manera gráfica y con un ejemplo bien claro. Allí hay un matrimonio que planificó malísimo. Y fue el matrimonio de Isaac y Rebeca. Ellos tuvieron mellizos. Qué lindo, ¿verdad? Los mellizos. ¿Cómo se llamaron? ¿Cómo se llamaron? Ok, Jacob y Esaú. Cada uno de ellos, aunque eran mellizos, tenían sus características propias, ¿verdad? Cada uno, su propia personalidad. Esaú era un hombre de campo, un cazador, era un hombre de acción. Por el contrario, Jacob era pastor, era un hombre más tranquilo, un carácter más sosegado. Dos caracteres totalmente diferentes, el uno del otro. Y por tanto había que darles el mismo trato. ¿Cómo? Tenía que ser el trato diferente, de acuerdo a la personalidad del niño, ¿verdad? Yo siempre digo que hay niños que piden la vara y obligatoriamente hay que dársela, ¿cierto? Hay niños que no es necesario. Hablas con ellos, les explicas, mira, qué lindo es eso, ¿verdad? Qué bendición tener un niño así que no necesite la vara. Yo recuerdo cuando estaba niña que mi papá nada más me pelaba los ojos y me decía Olga Julieta, y bueno, ya Olga Julieta sabía lo que le esperaba, ¿no? Y se tenía que quedar tranquilita, ¿ok? Pero cada niño, cada hijo amerita un trato diferente. Pero como Isaac y Rebeca no planificaron, y no planificaron bien, dice el versículo 27 y 28 de Génesis 25, después ustedes pueden leerlo en sus casas, que los niños crecieron y Esaú fue un hombre de campo y un cazador experto, pero Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Y es muy importante lo que dice el versículo 28. Isaac amaba a Esaú porque comía de lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. La escritura menciona que papá amaba al mayor, ¿verdad? Y mamá Rebeca amaba ¿a quién? Al menor. Ahora, ustedes se podrán imaginar cómo era esa casa, ¿verdad? ¿Cómo era ese ambiente familiar? Los padres divididos en el amor hacia sus hijos. ¿Saben qué pasó? Los niños entraron en conflicto y los hermanos terminaron odiándose. Cuando llegan a la adultez, ya papá Isaac está anciano, ya faltaba poco para morir, y llega el momento de la bendición, que era la costumbre de la época. Y por supuesto, la bendición en primer lugar era para el hijo mayor. Le tocaba a Esaú esa bendición. Pero resulta que el papá Isaac estaba ciego, había perdido la vista. ¿Qué hace mamá? Mamá disfrazó al hijo menor, su consentido, cuidado hermanos con eso, su hijo preferido, y lo presenta al padre que está ciego como el mayor.
y el padre ciego bendice a su hijo, en este caso a Jacob, el hijo menor, ¿verdad? Que le fue presentado como el mayor. Cuando Esaú llega del campo y él se da cuenta de que le han robado su bendición, se da cuenta de la trampa que le montaron. Fíjense lo que dice Génesis 27, versículo 41. Esaú llegó a odiar a Jacob por causa de la bendición que había recibido de su padre. Y dijo en su corazón: ya están cerca los días de guardar luto por mi padre. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Qué terrible, ¿verdad? ¿Dónde se gesta la rivalidad y el odio de aquellos hermanos? ¿Dónde se gestó? ¿Qué creen ustedes? En el hogar. En el hogar. Allí fue. Entonces, hermanos, un error en la planificación de la crianza de los hijos marca toda la vida de aquel hijo. La pregunta a los padres y a los que van a ser, porque aquí hay algunas parejas que todavía no son padres. Aquí está Gregory con Isamar, está Hendrix, ¿quién más está por aquí? No sé. Están otros que no está, mira, Marián, Miguelito, exactamente, ¿verdad? Sí, señor. Creo que está Hender y Alejandra. Y la pregunta es: ¿tienen ustedes un acuerdo inicial de cuando tengan sus hijos y tengan que criarlos y educarlos, cómo lo van a hacer? Si no lo tienen, hoy pueden ponerse de acuerdo, o durante la semana, ¿verdad? Es un tiempo para hacer este ejercicio. Hermanos, porque la planificación de la educación de los hijos es lo que le da sentido a la familia. El segundo requisito en la educación de los hijos es edificar. Hay, ustedes saben, dos tipos de árboles, ¿verdad? Hay árboles que son de adorno. Por ejemplo, los arbolitos de Navidad, ¿sí? Son pinos naturales, pero que han sido cortados, ¿no? Talados. Y bueno, se llevan a la casa y se le colocan todos esos adornitos de Navidad que se consiguen, ¿no? Y quedan esos árboles preciosos, uno más bonito que el otro, con luces de colores. Pero ¿qué pasa después de la Navidad con ese árbol? Bueno, si es de plástico se guarda, pero si es un árbol, si es un pino natural talado, hay que botarlo porque se seca y no nos sirve ni siquiera para la próxima Navidad. Hay que botarlo. Pero también existen árboles que son frutales, pero que la raíz está en la tierra, ¿verdad? Son sembrados, echan raíces y dan fruto a su tiempo. Pero resulta que a veces hay padres que crían a sus hijos como árboles de Navidad. Como árboles de Navidad. Es decir, le ponen todos los adornos para mostrarle a los demás que tienen un pequeño genio, que tienen un niño excepcional, y lo llevan a todos los deportes habidos y por haber, les enseñan a tocar instrumentos musicales. Eso no es malo, ojo, eso es bueno. Y de hecho, los padres que tengan la oportunidad de hacerlo deben hacerlo, enseñarle, cómo no, ¿verdad? La parte musical, para descubrir con qué talentos el Señor ha dotado a este niño, porque los talentos vienen de Dios. Los talentos nacemos con ellos, pero hay que desarrollarlos.
Hay primero descubrirlos, por supuesto, ¿no? Y desarrollarlos. Eso está bien, no está mal. Pero hay padres que ponen su énfasis en eso, en desarrollar esa parte en sus hijos y exhibirlos como trofeos, pero descuidan la esencia. Y resulta que a los hijos hay que criarlos como un árbol frutal, formarlos para que fructifiquen durante toda la vida. Toda la vida. Los hijos son como los árboles. Los árboles necesitan varias cosas, cuidado, ¿verdad? Necesitan nutrición, necesitan orientación y necesitan poda, o sea, cortar las hojas secas, las ramas, de vez en cuando hay que cortarlas, hay que darles cuidado. A mí se me secan las matas en la casa, si no fuera por Sorinés no tendría ni una. ¿Por qué? Porque a las maticas hay que darles cuidado, pues, hay que regarlas, hay que hablarles. Y es verdad, uno les habla y ellas echan florecitas. Yo no les hablo casi, yo a veces las regaño, más bien, ¿qué te pasa? Que no quieres dar una flor tan linda, honra a tu creador. Pero hablarles con cariño, ¿no? Y las maticas responden, ¿no? Por esa razón, entonces, la tarea paternal es una tarea, hermanos, constante. No es de un día, es constante. Es paciente, hay que tener paciencia. O sea, no es que le dije una vez al niño, le di una orden o le di un mandato, mira, no metas los deditos allí en eso porque te pega corriente, y eso hay que repetírselo, todos los días hay que repetírselo, porque lo primero que hace el niño es ir y meter el dedito, ¿sí o no? Mira, no toques eso que tengo ahí en la mesa del centro porque si se cae, bueno, te voy a dar pao pao. Y lo primero que hace el niño es tocarlo, se cayó y no le damos el pao pao, porque no se lo dan, la mayoría. Nada más se recoge lo que se botó, lo que se quebró y ya, y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Entonces hay que tener paciencia para enseñar y hay que tener constancia. Hay que ser pacientes, es una tarea minuciosa, es una tarea difícil, no es fácil criar un niño, no es fácil, ¿verdad, Brendita? Qué difícil. Y sobre todo porque son caracteres diferentes, como dije antes. De mis hijos yo tenía uno muy tranquilo y el otro era, bueno, pues, brincaba, saltaba, y le entraba por aquí y le salía por el otro lado. Entonces, tenemos que ser pacientes, minuciosos, constantes, saber que es una tarea difícil. Y hermanos, dentro de toda esa tarea, hay algo que es sumamente importante que yo quiero que quede grabada en sus mentes el día de hoy. Y es la responsabilidad que tenemos los padres, oigan bien, de pastorear el corazón de nuestros hijos. Pastorear el corazón de nuestros hijos. Y a medida que el niño crece, esa labor pastoral se hace más profunda, más demandante. A veces como que es mejor que se queden chiquiticos, porque en la medida que crecen, esa labor es mayor. ¿Por qué? Porque bueno, el niño crece, el niño se desarrolla, el niño comienza a tener diferentes necesidades.
y nosotros los padres tenemos que vigilar por ese crecimiento y esa edificación de nuestros hijos. Y no se trata, hermanos, de tener hijos solamente bien educados. Está bien, eso es bueno, y tenemos que esmerarnos en que nuestros hijos reciban una buena educación. Pero no se trata de eso. No se trata de tener hijos que sean exitosos en sus carreras, que tengan una profesión. Eso es bueno y tenemos que estimularlos, como no, a que estudien, a que se formen, ¿verdad?, en la vida. Pero si tenemos eso, solamente que sean exitosos, que sean bien educados, pero con sus corazones lejos de Dios, no hacemos nada, hermanos. Por eso es lo importante y el pensamiento que quiero que quede en sus mentes, que tenemos la responsabilidad de pastorear el corazón de nuestros hijos. Eso es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, Dios le dijo a su pueblo: estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje habla de una repetición constante. Nuestros hijos necesitan ver, hermanos, nuestro amor al Señor, en primer lugar en la casa, en el hogar. Necesitamos que ellos vean cómo nos comportamos en el supermercado. Cuando vamos manejando, y a veces decimos expresiones que, bueno, hay que taparse los oídos. Es decir, en todas las actividades ordinarias de la vida, nuestros hijos nos están observando, hermanos. Y debemos vivir vidas consecuentes con lo que enseñamos. No es decir, no hagas esto y yo lo hago, porque ellos me están viendo a mí, yo soy el ejemplo vivo para ellos. La tragedia actual es que muchos padres ven a sus hijos o ven su papel solo en proveerles alimento, proveerles vestido, abrigo y de vez en cuando darles una diversión, llevarlos a un parque o llevarlos a un cine si es que pueden. Pero es necesario entender que sí es cierto que debemos alimentarlos, abrigarlos, proveerles actividades de diversión a nuestros hijos. Dios nos ha llamado a edificar y a pastorear el corazón de nuestros hijos. Hermano, Dios ha delegado en ti y en mí una responsabilidad y una autoridad, la cual no podemos evadir. No podemos evadirla, porque un día tendremos que dar cuentas a Dios. Dios nos va a pedir cuenta, hermanos, por cada uno de nuestros hijos. El rey David en el Salmo 34 da una serie de consejos. Gracias porque estás y en los versículos 11 y 12 él dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y luego David señala 4 cosas que constituyen la base de los valores, que son la base del temor a Dios. Y 4 cosas que tenemos que inculcar a nuestros hijos. Él dice: guarda tu lengua del mal. Es decir, tenemos que enseñarles el valor de la palabra. Lo segundo es: y tus labios de hablar engaño.
tenemos que enseñarles a nuestros hijos el valor de la verdad. En tercer lugar, apártate del mal y haz el bien. Tenemos que enseñarle el valor de la bondad, de la misericordia. Y en cuarto lugar dice, busca la paz y síguela. Y saben, el valor de la paz es la base de la convivencia. Vivimos en una sociedad donde los valores han sido abandonados, donde se ha perdido el respeto por las personas. Se ha perdido el respeto. Se montan en el metro, en el autobús, en la camionetica, va un anciano parado y el joven va feliz. Es raro ver a un joven darle el puesto al anciano, ¿verdad? Donde se piensa poco en la responsabilidad moral y en la responsabilidad social que tiene cada persona, que se debe tener. Ahora, ¿quién va a enseñar esos valores a las futuras generaciones? ¿Quién le va a enseñar esos valores a nuestros hijos? ¿La escuela? ¿Qué dicen ustedes? ¿La iglesia? ¿Una hora a la semana, si acaso, que ellos vienen a la escuela dominical? No es la iglesia la responsable. Los responsables somos los padres. Somos los que tenemos que enseñar los valores a nuestros hijos. Es la familia la que está encargada de transmitir esos valores. Y el tercer requisito, ya para terminar, es alentar a nuestros hijos. Colosenses 3:21, el apóstol Pablo, hablándole a los padres, le dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué significa exasperar? Significa lastimar, enfurecer, estimular a la ira. Cuando se exaspera a alguien, la persona se desalienta. Y lo contrario a desalentar es alentar, es estimular. En la familia todos tenemos que ser mensajeros del aliento, tenemos que ser mensajeros de ayuda y de estímulo para con el otro. Porque es la única forma de que la familia crezca y se fortalezca. No hay otra. Hermanos amados, en este día el Señor nos está llamando a todos, a tener familias íntegras, a tener familias fuertes, a tener familias unidas, que honren al Señor, familias que den fruto, familias que tengan valores eternos, los valores de la palabra de Dios, y que sean un ejemplo para los que están afuera, para los que no conocen a Cristo, porque ese es el propósito de Dios para nuestras familias. Dios quiere, hermanos, Él anhela en su corazón. Por eso es que nosotros somos la familia de Dios. Pero Él anhela que las familias cumplan con su eficacia y con su tarea. Y saben, cuando la familia es eficaz, el hombre y la mujer son felices. Son felices cuando se cumple con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y yo quiero invitarles a que se pongan en pie y vamos a orar por las familias. Por las familias. El objetivo de nuestra serie es fortalecer en este tiempo las familias. Amado Señor, Padre eterno, gracias, Señor. Gracias, Padre, por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo para ser tus hijos. Gracias, Señor, porque somos parte de tu familia eterna. Gracias porque podemos decirte: Abba, Padre, papito mío. Gracias, Padre, porque tú eres quien nos ha formado, quien nos
ha dado vida, quien nos edifica cada día de nuestras vidas, quien nos enseña, quien nos amonesta, quien nos da, Señor, esos lineamientos de cómo, Señor, tú quieres que nosotros formemos, eduquemos, levantemos a nuestras familias. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Porque tu palabra, Señor, nunca pasará. Ayúdanos, Señor, para ser ejemplos de vida para nuestros hijos, para que ellos puedan conocerte a ti y a través de nosotros, de cada una de nuestras vidas, ellos puedan entender tu amor, ellos puedan conocerte como el único Dios verdadero. Ellos puedan entregar sus vidas a ti, ellos puedan ser hombres y mujeres que glorifiquen tu nombre. En medio de una sociedad que va camino al despeñadero, una sociedad donde cada día vemos una decadencia moral, espiritual, Señor. Que nuestros hijos puedan levantarse como faros en medio de la oscuridad. Y por eso, Señor, ponemos delante de ti las familias de esta iglesia, que sean fortalecidas, Señor, en ti, que cada padre y cada madre pueda entender que tú nos has llamado, Señor, a pastorear el corazón de nuestros hijos, a pastorearles con tu palabra, con nuestro ejemplo de vida, Señor. Te presentamos las familias de nuestro país, Señor, las familias del mundo, que con tristeza vemos que cada día, Señor, se van desintegrando, que cada día se pierden los valores, Señor, en esta sociedad. Señor amado, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, de nuestro país. Ten misericordia, Señor, de este mundo que ha creado y está criando y seguirá haciéndolo sus propios patrones, alejados, Señor, de tu palabra, alejados, Señor, de tu voluntad. Ten misericordia, Señor, de ellos. Pero a nosotros, como tu iglesia, ayúdanos, Señor, a ser constantes, a ser fieles, a ser perseverantes, a tener paciencia y a enseñar a nuestros hijos el temor de Dios, para que ellos te conozcan, Señor, te honren y te glorifiquen. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy tú nos has enseñado. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.